Gálatas. En los Hechos de los Apóstoles se cuenta 3 veces la conversión de San Pablo. Entonces me hacen el favor y leen una de estas 3 veces de Hechos y leemos también a Gálatas. Gálatas capítulo 1, sí, versículo 11 al 24. Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 24. Y leen también en cada mesa uno de estos 3 textos. Hechos capítulo 9, verso 1 al 29, o 22, verso 3 al 21, o 26, verso 9 al 20. Entonces los invito a que en cada mesa comiencen a leer, ¿ya? Y se van a fijar en las diferencias, porque hoy vamos a trabajar la conversión de un fariseo. ¿La conversión de quién? Hoy vamos a hablar de usted. En cada mesa entonces, por favor, vayan leyendo el texto y vayan fijándose en las similitudes y diferencias. Todas las cosas en la iglesia comienzan en el nombre del Señor. Es importante que vamos tomando conciencia de lo que significa en el nombre. El nombre no es simplemente algo como a sus marcas, listos ya que vamos a empezar cosas de la fe o de la iglesia, no. El nombre significa la presencia, el poder, la misión. Con razón dice en la Escritura y en los mandamientos, no profanar, no proclamar su nombre en vano, no tomar su nombre en vano. Para el pueblo de Israel y toda nuestra tradición desde el Antiguo Testamento, el nombre del Señor es importante, es su santo nombre, es su santa presencia. Tanto que cuando ellos llegan en las Sagradas Escrituras y encuentran el santo nombre de Dios, el sagrado tetragrama, las 4 letras con las que se escribe el santo nombre de Dios Yahvé, no la pronuncian, sino que hacen una reverencia y entonces la cambian, por ejemplo, por un título, Adonai o mi Señor. Recuerden que en el Nuevo Testamento dice, todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el que haya salvación. Tomemos conciencia de que cuando proclamamos el nombre del Señor, entramos en su ser, entramos en su presencia, tomamos conciencia de estar en Él, como dice también San Pablo, de que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Comenzamos pues hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por invitarnos de nuevo esta noche a estar en tu presencia, porque no tienes en cuenta nuestro pecado, nuestra limitación, nuestras debilidades, sino que continuamente desde tu amor infinito tiendes lazos de amor sobre nosotros y nos llamas a seguirte. Señor, por lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros, gracias. Por nuestros seres queridos, gracias. Dígale usted gracias, Señor. Por la salud, gracias. Por todos los bienes materiales y espirituales. Por este universo precioso que nos regalas. Por tu presencia, Señor, a nuestro lado. Tu presencia en la Eucaristía y en la palabra, por tu Espíritu derramado en nuestros corazones, por tantos dones, Señor, gracias, gracias. Como decimos en la liturgia, es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias en todo tiempo y en todo lugar. Bendito sea, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos. Nos unimos a todos los creyentes, nos unimos a todo lo que vive y respira para proclamar tu gloria. Y pedimos que derrame sobre nosotros tu Espíritu Santo. Dígale usted, ven Espíritu de Dios, ven Maestro interior, Señor y dador de vida, ven. Espíritu Santo, santifícanos. Espíritu de la verdad, deshaz nuestras mentiras. Ven, Santo Espíritu de Dios, a iluminar, a sanar y a transformar. Ven y úngenos, y que la palabra no vuelva a ti vacía, sino que hoy esa palabra llegue al fondo de nuestro corazón y produzca la salvación que anuncia. Te pedimos, María Madre, que ores por nosotros y con nosotros, para que tengamos tu disponibilidad ante la palabra y la acción del Espíritu y como tú podamos decir y hacer.
He aquí la esclava del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de la conversión de un fariseo. ¿Cómo fue la cosa? Vamos a hablar hoy de qué? De la conversión de un fariseo. Pero no es del que tiene al lado. Quizás del que lleva adentro. Pero de una manera muy especial vamos a hacer referencia a San Pablo. A San Pablo. Hoy vamos a reflexionar desde la conversión de San Pablo, aquel famoso fariseo. Sobre la conversión de San Pablo, nos traen las Sagradas Escrituras tres partes, tres relatos en los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles hay tres relatos y uno todavía más importante, el que el mismo apóstol nos presenta en la carta a los Gálatas. Gálatas, capítulo 1, verso 11 al 24. Y entonces vamos a trabajar esos relatos, los vamos a comparar, les vamos a hacer la lección divina, vamos a reflexionar sobre ellos para que profundicemos en todos esos aspectos de la fe, de allí desde la reflexión sobre la conversión de San Pablo. Lo primero que quiero decirles es que Pablo, cuando habla él mismo del fenómeno, de la experiencia que tuvo camino de Damasco, él no utiliza propiamente la palabra conversión. Él no utiliza la palabra conversión. Después es cuando nosotros hemos ido utilizando a lo largo del transcurrir de la iglesia esa expresión, ese término conversión. Pablo habla mejor de revelación de Jesucristo. ¿De qué? ¿De qué es lo que habla? De revelación de Jesucristo, de llamada o de vocación de Dios. Habla de una experiencia de visión o de una iluminación. Habla de ser tomado o conquistado por Cristo. Habla de conocimiento de Cristo, así es como describe esa relación nueva. Pero propiamente Pablo no utiliza la expresión conversión. Cuando nosotros pensamos en conversión, generalmente pensamos en alguien que ha llevado una vida perdida, en el trago, en las drogas, una vida de robos, asesinatos, o en fin, en una vida extraviada, y que entonces se convierte, que cambia de vida, que cambia de rumbo. Pero resulta que San Pablo, lo que le ocurrió es una cosa muy especial, y eso es lo que vamos a ir conociendo al introducirnos ahora en el tema de la conversión de San Pablo. Les voy a pedir que cada uno allí, ya empezaron a leer alguno de los relatos de los Hechos de los Apóstoles, léanse otro, léanse por ejemplo Hechos capítulo 26, verso 9 al 20, Hechos capítulo 26, verso 9 al 20, y enseguida entre todos leemos uno de ellos. Entonces, en este momento, todos allá en sus mesas, léanse uno de los tres relatos que nos presenta los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 26, verso 9 al 20. Y yo luego leo uno de los otros para que lo comparen. Hechos capítulo 26, versos 9 al 20. Ustedes se van a dar cuenta que cada uno de los relatos fue en circunstancias distintas. Vayan leyéndolo allí y traten de detenerse en algunas de las características que nos narra allí la conversión de San Pablo.
San Pablo aparece en el relato de los Hechos de los Apóstoles en escena a partir del capítulo 8. Mientras tanto, la figura fundamental que ha dominado esa primera parte de los Hechos de los Apóstoles ha sido San Pedro. De alguna manera se ha mentado la comunidad de los 12 apóstoles, se ha mentado también otros 120 discípulos, se ha mentado una obra de Felipe, se ha mentado la lapidación de Esteban. Pero a partir del capítulo 8, cuando se nos mienta que precisamente Saulo, que era un joven a cuyos pies habían puesto los vestidos mientras los otros apedreaban, daban muerte a Esteban conforme a la ley de Moisés, ellos pensaban que estaban cumpliendo la ley de Moisés, al apedrear para quien ellos era un blasfemo o quien había desviado o desviaba la fe del pueblo, Saulo dice que aprobaba su muerte, así comienza en el capítulo 8, versículo 1. Y luego nos sigue diciendo el texto de los Hechos de los Apóstoles, versículo 2, capítulo 8, versículo 2. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Si quieren me siguen, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, entonces ahí voy, Hechos capítulo 8, versículo 3. Entre tanto Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba por las casas, se llevaba por la fuerza hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Luego aparece allí un intermedio en la narración mientras se va contando los sucesos de Felipe, la evangelización de Felipe en Samaria, la escena de Simón el Vago, el bautismo de Felipe a un eunuco, y después entonces retoma la historia de Pablo en el capítulo 9. Capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, verso 1 y siguientes. Entre tanto, Saulo, ya les estuve explicando que Pablo siempre en sus cartas se hace llamar Pablo y que conocemos su primer nombre, su nombre hebreo, por cuenta de Lucas, el escritor de los Hechos de los Apóstoles. Saulo, su nombre hebreo. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Tengan en cuenta esto, varias cosas. El Sanedrín o Sinedrio era el grupo compuesto por 70 personas que gobernaba religiosamente al pueblo de Israel y que, aun cuando estaban dominados por el Imperio Romano, en ese momento seguía teniendo el control religioso sobre todo el pueblo. Grupo de 70 personas presidido por el sumo sacerdote, Sanedrín o Sinedrio, donde estaban los sumos sacerdotes que habían pasado antes, donde estaban los más altos dignatarios de la casta sacerdotal, de los rabinos y de los ancianos. Nos dice también una interesante expresión, los seguidores del camino. Es uno de los títulos más antiguos para llamar a los creyentes, a los cristianos. El título quizás más antiguo para llamar a los seguidores de Jesús es el de discípulos. Los discípulos del Señor son las expresiones más antiguas que encontramos en el Evangelio para mostrar o describir la relación entre Jesús histórico y sus discípulos. Los llamaban entonces discípulos. Después también aparecen títulos como los nazarenos, los creyentes, los santos. Aquí nos hemos encontrado este título, los seguidores del camino. Hombres o mujeres entonces, dice que les habían dado cartas a Saulo para que si encontraran hombres o mujeres seguidores del camino en Damasco, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo
y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Noten que Jesús, cuando le habla a Pablo, ¿qué es lo que le dice? ¿Por qué me persigues? No le dice por qué persigues a mis seguidores, por qué persigues a mis discípulos, por qué persigues a mis santos, por qué persigues a mi iglesia. Lo que le dice es que, ¿por qué me persigues? Noten esa identidad tan plena que tiene Jesús con sus discípulos, esa identidad tan plena que tiene Jesús con la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Lo que se le hace al cuerpo, se le hace a él. También en otra parte, en el Evangelio según San Mateo, ustedes recordarán que nos dice: lo que hiciste por uno de estos pequeños, por mí lo hiciste. Noten eso, que eso es interesante. Eso va a quedar también de alguna manera marcando a Pablo esa experiencia del encuentro con el Señor y de la identidad que el Señor tiene con su comunidad. También es interesante que noten que pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Ese 3 días en esa condición casi que le recuerda a uno la condición de muerte y resurrección, como un proceso de volver a nacer, un proceso de nuevo nacimiento. Sigue diciendo capítulo 9, verso 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso, llamado Saulo. Mira, está en oración. Y ha visto que un hombre llamado Ananías entra y le pone las manos para devolverle la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. Ah, qué interesante. ¿Se dan cuenta cómo Ananías cada rato, como nosotros, queremos corregir al Señor y avisarle una serie de cosas? ¿Sí se dieron cuenta o no? ¿Ah? ¿Sí se dieron cuenta? Ananías, tantas veces como muchos de nosotros, queremos como corregir al Señor. Señor, pues tú tienes muy buenas intenciones, pero no estás enterado de esto o aquello. Ananías parece hacerlo, lógicamente, pues de muy buena intención, simplemente que se le olvida con quién está hablando, ¿cierto? Se le olvida que está hablando con el Señor. Sigue diciendo: respondió Ananías. Así lo puse para allá. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: vete, pues este me es un instrumento de elección que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró sus fuerzas. Palabra de Dios. Hay una serie de elementos que qué bueno que vamos a detenernos hoy al profundizar en la conversión de San Pablo. Pero elementos que poco a poco van a salir y se van a hacer más valiosos al comparar el relato, o mejor, como ustedes se han dado cuenta, los 3 relatos que nos presentan los Hechos de los Apóstoles sobre la conversión de San Pablo y el relato que nos trae de primera mano Pablo en la carta a los Gálatas. Les estaba diciendo que Pablo no utiliza sobre su propia experiencia el término conversión, sino que utiliza otra serie de expresiones, como cuáles:
Por ejemplo, la revelación de Jesucristo, la llamada, la vocación, la conquista de Cristo, la iluminación de Cristo, tomado por Cristo, el conocimiento de Cristo. Y que si nosotros pretendemos analizar lo que le pasó a San Pablo, cuando hablamos de la conversión, como normalmente lo entendemos, que es el paso de una vida disipada, que es el paso de una vida en pecado, que es el paso de una vida disoluta, un ladrón, un adúltero, un borracho, un drogadicto, que se convierte al Señor al cambiar de conducta moral por conocer al Señor, o porque cambia simplemente de conducta moral, no vamos a entender el sentido de lo que es la conversión de San Pablo. San Pablo era un estricto cumplidor de la ley. Cuando se dice estricto cumplidor de la ley, es estricto cumplidor de los mandamientos de la ley del Señor, de los 10 mandamientos y de los 613 mandamientos mitzvot en que acostumbraba la tradición israelita, los maestros fariseos, sistematizar, organizar los mandamientos. 613 mandamientos organizaban la ley del Señor, porque tomaban no solo los 10 mandamientos, sino todos los mandamientos que aparecen en el Deuteronomio, en el Levítico, en todos esos primeros libros del Decálogo, del Pentateuco o la Torá, y lo sistematizaban. 613, 365 conforme a los días del año y 248 conforme a las partes del cuerpo. Y entonces los dividían en los positivos, lo que hay que hacer, y los negativos, lo que no se puede hacer. Y ellos iban especulando y profundizando acerca de todos esos mandamientos. ¿Y sabe qué era lo que decía Pablo acerca de esos mandamientos? Que él, en cuanto a la ley, era irreprochable. En cuanto a la ley, era irreprochable. Vayan a buscar en este momento, por ejemplo, Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 9. Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 4 al 9. Donde Pablo nos describe un poco su condición moral, su situación espiritual. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 9. Dice así: está en una disputa como las que él acostumbra, utilizando el género diatriba que había aprendido en su contexto helenístico de los filósofos griegos, que para explicar algo acostumbraban disputar con sus enemigos de una manera teórica, a veces muy dura, donde entonces planteaban algo y suponían o recordaban lo que el enemigo exponía, y entonces él vuelve a responderle, y es como conversando consigo mismo, tomando las distintas posiciones. Entonces estaba hablando acerca de que si ellos pretendían tener en qué gloriarse en la carne, humanamente diríamos, entonces San Pablo dice: yo podría confiar en la carne. Si alguno cree tener que confiar en la carne, ¿con qué tener confianza en la carne? Yo todavía más. Yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, intachable. Pero para las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdidas a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo que es conocer a Jesucristo mi Señor,
Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y de ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Cuando San Pablo trata de describir su vida como judío, ante unos judíos que precisamente estaban colocando sus méritos de conocer la ley, de haber vivido con Jesús, de tener una vida intachable, entonces San Pablo dice, es que si se trata de méritos en la carne, yo tengo más. Hebreo de nacimiento, circuncidado al 8º día, celoso cumplidor de la ley. En cuanto a la ley, en cuanto a la justicia de la ley, dice intachable. De San Pablo no se puede decir que era adúltero, que era ladrón. De San Pablo no se puede decir que tenía una cantidad de crímenes o de pecados. No, él se esforzaba a toda hora por cumplir la ley del Señor. Inclusive cuando nosotros decimos, pero era asesino, había sido solidario, allá cómplice cuando mataron a Esteban, lo había hecho por cumplir la ley. Lo había hecho por cumplir la ley del Señor, porque en el Antiguo Testamento estaba mandada la pena de muerte. En el Antiguo Testamento estaba mandada la pena de muerte ¿sobre quiénes? Sobre los que practicaban la hechicería, sobre las adúlteras, sobre los homosexuales, sobre las lesbianas, sobre los que practicaban bestialismo. Y mejor dicho, no sigo esa larga lista porque aquí no me queda ni uno para que me escuche. En el Antiguo Testamento continuamente se decía, al que tal cosa haga, elimínenlo del pueblo. Por ejemplo, a los que comen pan con levadura durante la fiesta del pan sin levadura. Si usted le da por comerse un pan con levadura, una torta, ahí quedaba. ¿Cómo así? Eran unas reglas estrictas. Y entonces, ese fundamentalismo, ese integrismo, precisamente que va a ser una de las características del fariseísmo, llevaba a que este muchacho Saulo y todos los de esa tendencia sintieran y pensaran que era que le estaban haciendo un favor a Dios, cuando estaban acabando esos que se llamaban cristianos, que aceptaban a Jesús como el Mesías y que decían que iban a cambiar todas las tradiciones de los mayores y que decían que el templo y la ley de Moisés ya había sido superado por Jesús. Entonces, cuando se habla de la conversión de San Pablo, no podemos pensarla en términos simplemente morales. La conversión de San Pablo es mucho más profunda y para que la podamos entender, vamos a profundizar en quiénes son los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Este tema es importante, queridos hermanos fariseos. El grupo de los fariseos surgió en Israel alrededor del siglo II como una respuesta a la persecución de Antíoco IV Epifanes. ¿Quién es ese Antíoco IV Epifanes? El imperio griego se había ido avanzando y fue prácticamente hasta la India de la mano de Alejandro el Magno, fue prácticamente hasta la India alrededor del año 333 a.C. y después de su muerte se partió en 4 grandes partes entre sus generales, y una de esas partes tenía como su sitio en Antioquía. Desde allí gobernaban pues los antíocos, y Antíoco IV Epifanes fue un gran perseguidor de los judíos y de todos los pueblos dominados que no se sometían a lo que se llamaba su política del helenismo, que impulsaba a que asumieran su propia religión, sus propias costumbres, su propia cultura. En eso el imperio griego era muy diferente al imperio romano. El imperio romano al fin y al cabo no le interesaba sino el poder sociopolítico, económico, militar, y que los demás creyeran e hicieran lo que quisieran, sabiendo que adelante en el panteón y arriba estaban sus propios dioses. Para ellos no había problema. Pero el imperio griego muchas veces quiso helenizar, quiso impulsar su religión, su cultura, sus criterios, su manera de entender, aún pasando por encima de las propias costumbres de cada pueblo. Para el pueblo judío eso era inadmisible.